Bueno, vamos a hacer una breve introducción. Me presento, mi nombre es Jennifer Trejo, yo también soy médico cirujano y junto con mi compañero Roberto soy encargada de la línea de ACT, que es nuestra línea cardiovascular. Nos gusta mucho siempre compartirles todas las líneas que nosotros contamos para que ustedes también conozcan con todo lo que les podemos aportar. No solamente manejamos equipos de ECMO y equipos de cirugía de circulación extracorpórea para cirugía cardíaca, sino también manejamos algunas otras cosas, entre ellas, por ejemplo, EVH, que es para recolección de venas apenas o arteria radial, ¿vale? Es un nuevo dispositivo que viene de Holanda, India, la tecnología para hacer este tipo de cirugías. En lugar de hacer la cirugía abierta, que era lo convencional que se hace, pues ya es un dispositivo que podemos meter como si fuera una laparoscopia de cuenta, enciframos con CO2 y podemos retirar mucho más fácil el vaso y aparte pues con una mejor recolección del mismo, ¿vale? También manejamos lo que es contrapulsación, los valores de contrapulsación. Nosotros manejamos toda esa tecnología, incluyendo fibra óptica, junto a liberación de vivo, es lo más nuevo que existe en el mercado. Y por último tenemos también la cuestión de drenajes. Manejamos dos tipos, tanto DACRON como PTF. DACRON para cuestiones mediales, aorta abdominal, aorta torácica, y PTF para todo lo que es periférico, ¿vale? Y por último tenemos también una línea de stents inflados por balón, ¿okay? Que se ocupa para guiar casos renales. Entonces cualquiera de estos procedimientos que ustedes llegaran a requerir alguna otra cosa, podemos aportarles sin ningún problema, ¿vale? Vamos a estar turnándonos un poquito con Jenny para poder montar todo para que ahorita hagamos los escenarios clínicos. En la parte que tenemos nosotros de cardiopulmonar es una de las partes más fuertes que está enfocada hacia la terapia intensiva. Tenemos nosotros dos equipos enfocados directamente hacia circulación por membrana extracorpórea. Probablemente todos ustedes ya han escuchado, ¿no?, cómo funcionan estos circuitos. Ahorita vamos a andar un poquito más en el tema, vamos a ver algunos detalles técnicos, un poco clínico, un poco técnico, para complementar ambos lados. Anteriormente nosotros estuvimos trabajando con el equipo Rotaflow 1, por muchos años, 17 años estuvo en el mercado, el caballo de batalla en muchas terapias intensivas alrededor del mundo. Y en los últimos año y medio decidieron, por cuestiones de mejorar como el medio ambiente, el tipo de baterías que venían con litio, y vamos a hacer un poquito más digitalizado, más ergonómico, más ligero. Entonces nosotros estamos ahora comenzando a trabajar con un equipo nuevo. Todavía no tenemos el registro en México para este segundo equipo, que es Rotaflow 2, pero pues cuando vamos a trabajar para fines de los talleres. Este taller va a ser como dirigido a ECMO, pero vamos a trabajar con ese equipo por ahora. Esperamos nosotros que alrededor del mes de agosto, septiembre ya contamos con registros sanitarios, un equipo muy taquillero, nos solicita mucho porque tiene aplicaciones pediátricas, adultos. En el equipo cardiológico tenemos un enfoque un poco más hacia pacientes adultos, pero también podemos trabajar pacientes que tienen un peso mayor de 10 kilogramos, ya pueden trabajarse con una membrana de 5 litros. Entonces es una de las aplicaciones. Dentro de esta parte de CP nosotros manejamos tanto las bombas para hacer ECMO como los oxigenadores, la variedad para Rotaflow se llama PLS, la variedad para cardiológico HLS, y manejamos los circuitos. Tenemos un circuito que viene totalmente integrado. Vamos a platicar un poquito más las razones de ser, de por qué se trabaja el circuito integrado para mejorar los pronósticos de los pacientes, menos respuesta inflamatoria sistémica para ellos. Y trabajamos también con unas cánulas que son HLS, son cánulas periféricas, arteriales, venosas o de extracción y de retorno, que nos ayudan a cerrar el circuito con el mismo tipo de recubrimiento, y con esto nosotros aseguramos que tengamos menos respuesta inflamatoria sistémica, menos trombos, menos coagulación en los pacientes. Lo que más vemos dirigido a terapia intensiva básicamente es ECMO. En esa línea también tenemos cirugía cardíaca en bombas de circulación extracorpórea, que es como que lo que inicia la parte de ECMO. En la parte de cardíaca sí es un balón de contrafusión intraórtico, de las tecnologías más avanzadas en el mercado en los tiempos de abertura y cierre del balón para poder descargar el ventrículo izquierdo, perfundir mejor las coronarias, y en la requerir un taller de ellos también con mucho gusto los podemos apoyar en esa parte. ¿Listo? Cualquier duda o pregunta que tengan durante la charla, por favor, es bienvenida en cualquier momento o más adelante. ECMO, van a ver, es una circulación a través de una membrana que está fuera del cuerpo, extracorpórea. En este tipo de circulación nosotros en México decimos ECMO, en todo el mundo se dice ECMO, excepto por Estados Unidos. En Estados Unidos el nombre es SLS, ¿no? Extracorporeal Life Support, y nosotros decimos la circulación pulmonar extracorpórea. Es exactamente lo mismo, solamente que en los libros rojos de la ELSO muchas veces vamos a llegar a ver ese tipo de nomenclatura. Este que vemos acá, tenemos ECO, que es una remoción de CO2 extracorpórea, remoción extracorpórea,
Es un soporte cardiorrespiratorio extracorpóreo. Básicamente todos se están enfocando hacia una función afuera del cuerpo de un pulmón artificial y muchas veces a una bomba centrífuga que va a conectar, nos va a dar ese soporte adicional. Hay diferentes configuraciones, esto es de lo más común que van a llegar a ver, configuraciones para pacientes que solamente tienen un problema pulmonar, configuraciones en las cuales tenemos pacientes en las cuales hay una falla cardíaca y pulmonar, es una falla combinada o una falla mixta. Entonces algunas configuraciones van a ser una imagen A, tenemos un ECMO veno-venoso, tenemos una extracción de una vena, regresamos una vena, entonces el nombre es de vena a vena, un ECMO veno-venoso. En imagen B tenemos un ECMO veno-arterial, es decir, sacamos la sangre, extraemos del paciente del lado venoso, retornamos la sangre hacia la parte arterializada del paciente. Son configuraciones un poquito más periféricas de canulación. Y en la parte del lado derecho, en la imagen C y en la imagen D, llegamos a ver pacientes que tienen, en la imagen C es una canulación carotidea, mientras que en la D puede ser un paciente que tiene un ECMO veno-arterial. Por ejemplo, entró a cirugía cardíaca, una revascularización coronaria, un cambio valvular, el paciente termina la cirugía pero su corazón no está respondiendo de forma adecuada. Estos pacientes llegan muchas veces a ser candidatos para ECMO y ellos ya tienen esternotomía, ya están canulados, entonces ya nada más se les pone el circuito de ECMO y se continúa la perfusión o la oxigenación de estos pacientes por este medio. Generalmente son ECMOs más cortos, estamos hablando de 3, 5 días, eso es mucho más corto que un ECMO veno-venoso, en el cual tenemos que darle un poquito más de tiempo al pulmón para que vaya recuperando. La asistencia lo platicamos un poquito más, un poquito ya, veno-venoso, veno-arterial. A veces cuando hay pacientes que requieren una perfusión mayor o no tienen suficiente retorno venoso, llegan a hacer una extracción de la vena, otra vena y retornan a través de una arteria para poder tener el suficiente volumen que requieren esos pacientes. Entonces puede ser veno-venoso, veno-arterial, veno-veno-arterial, son algunas de las configuraciones que llegamos a ver en este tipo de pacientes. Si es periférico lo mencionamos, generalmente puede ser ya sea yugular y últimamente femoral. En yugular generalmente va enfocado hacia pacientes que tienen un ECMO veno-venoso y puede ser una cánula de doble lumen, que nosotros ahí estamos peleando con los registros todavía desde hace un tiempo ya por cambios de direcciones, pero en este caso si nosotros tenemos una cánula de doble lumen, estamos nosotros retornando la sangre por la misma cánula que nosotros estamos extrayendo. En estas cánulas, no sé si es el momento de mostrarlas todavía, pero les platico y ahorita las vemos. Vamos a tener en la parte interna de la cánula, va a estar dividido el lumen de la cánula. Una parte va a estar haciendo extracción en la parte distal y en la parte proximal voy a tener otra extracción. Entonces tengo extracción en la cava inferior, extracción en la cava superior a través de fenestraciones que tiene la cánula, y en la parte media de esta cánula tenemos un orificio que va enfocado hacia la aurícula derecha para poder estar retornando la circulación arterializada. Es decir, por la misma cánula tengo una Y, por una estoy sacando la sangre desoxigenada y por el otro estoy retornando la sangre que ya viene del oxigenador artificial, de la bomba de ECMO, hacia el paciente, dirigido hacia la aurícula derecha. En este tipo de configuraciones nosotros tenemos sí o sí que tener una función cardíaca adecuada, porque si no nosotros solamente vamos a sobrecargar el ventrículo porque el corazón no está bombeando. Generalmente ECMO es importante que nosotros lo tengamos enfocado o tengamos una visión hacia un puente. ¿Un puente qué? Un puente que un paciente que se pueda recuperar. Hemos tenido pandemias diferentes, H1N1, el de influenza que tuvimos ahora con COVID y gripas anteriores que teníamos, pero todavía no tenemos este tipo de tecnología en el mercado o disponible para más personas para utilizarlo. Hoy en día se ha visto que cada vez más en las terapias intensivas tenemos un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio, neumonía, choque cardiogénico que no responde a minas, no responde a valor intraaórtico, y este es el soporte que podemos trabajar con este tipo de pacientes que son candidatos a esta terapia. ¿Okay? Tenemos que verlo como un puente para un paciente que se va a recuperar, si es un caso de un ECMO veno-venoso, un pulmón que necesita reposo, antivirales, antibióticos, lo que requiera, lo dejamos 2-3 semanas. Un paciente joven y recuperan muy bien. Muchas veces si el pulmón está ocupado con líquidos, secreciones, el ventilador no es suficiente en ese tipo de pacientes, entonces podemos utilizar este tipo de tecnologías
puede ser un puente para un trasplante, programas que tienen los programas que tienen trasplante pulmonar tienen que tener ECMO disponible para poder darle ese soporte a los pacientes en el inter que están haciendo el trasplante de los pacientes, a veces previo al trasplante y post el trasplante. Entonces muchos programas, hace 2 años me parece que fue en Monterrey, un centro público, empezaron a hacer trasplante pulmonar, fueron a entrenarse a España, de los centros que tienen más experiencia en ECMO, en trasplante. Fueron, se entrenaron, regresaron y necesitaban tener incorporada la parte de ECMO. En la parte privada ya está muy fuerte todo esto en Monterrey, pero en esa parte de hospitales públicos todavía no estaban los programas de ECMO totalmente implementados, entonces ya lo tuvieron y pudieron implementar ese programa de trasplante en la parte pública también. Puede ser un puente para decisión. Si es un paciente que a lo mejor tenemos que ponerle un dispositivo ventricular a largo plazo, no está el dispositivo listo y queremos ganar un poco de tiempo con él, darle tiempo para que el equipo quirúrgico esté listo para meterlo a quirófano, para meter a sala al paciente, o en casos de que el paciente necesite algún otro tipo de dispositivo ventricular, puede ser una opción. Tenemos que individualizar la terapia, ver cada caso por separado, ver que si es el candidato adecuado para no meter a un paciente que no tiene una probabilidad de salir de su problema. Generalmente como veno venoso, van a ver ustedes la sobrevida, más adelante lo vamos a platicar, pero es mucho mejor, es más prevalente que en ECMO veno arterial. ¿Okay? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Lo estamos durmiendo? ¿Despiertos? ¿Sí? Vamos. Algunas de las indicaciones más comunes en ECMO veno venoso: vamos a tener un paciente con neumonía severa, es de lo más habitual que van a ver en la terapia intensiva, síndrome de distrés respiratorio, son algunas de las aplicaciones comunes. Tenemos pacientes que pueden tener contusión pulmonar, uno de los casos más sonados en Santa Bárbara, California, de los primeros casos de ECMO en pacientes adultos fue dirigido a una contusión pulmonar, y el paciente, pues ahorita vamos a ver cómo le vamos a platicar de ese caso, pero fue uno de los casos de ECMO que ha habido. Un paciente que tiene un estado asmático severo, que no responde, que no puede oxigenar, puede ser un candidato a ECMO, es una opción terapéutica para este grupo de pacientes. Un paciente que tiene un síndrome de aspiración, un paciente ya sea joven o más grande, aspira algo y tiene un bloqueo en la tráquea, no puede hacer intercambio de gases, mientras entra a quirófano para que hagan remoción de ese objeto que no le permite hacer el intercambio de gases, pueden ponerlo en ECMO, y esa es la diferencia entre la vida y la muerte de esos pacientes. Tenemos en las indicaciones más comunes de ECMO veno arterial, puede ser pacientes con choque cardiogénico. Obviamente empezamos escalando esta terapia con aminas, trabajamos con aminas en el paciente. Si el paciente no responde a aminas, damos una terapia con balón. No responde a balón, ECMO es la siguiente indicación terapéutica en la escala de tratamiento de estos pacientes. Una hemorragia pulmonar masiva puede ser un paciente candidato a ECMO también. Pacientes que tienen un trauma pulmonar, un trasplante, puede ser una opción. En algunos países, España, Europa, en la parte oeste de Europa, tienen un poquito más implementada toda la parte de trasplante orgánico. Alguien fallece y se hacen como inmediatamente donadores, entonces tienen algunos circuitos diferentes que son dedicados a pacientes que fallecen para poder perfundir los órganos de estos pacientes y que puedan hacer el trasplante en un mayor tiempo posible sin tener que correr. A mí me gusta platicarles una historia porque yo la viví. Uno de mis compañeros, un amigo, un colega, vino a hacer una rotación de trasplante al Instituto Nacional de Nutrición, y en aquel entonces, hace unos 5 años más o menos de esto, él llegó y iban a hacer la solicitud de los órganos de Toluca, y llegaba muy temprano y le dije: no, es que sabes que no hubo cama en la terapia intensiva de nutrición, y entonces se pierden los órganos porque no hay una cama para sacar a ese paciente. Entonces estas son cuestiones que nosotros podemos buscar cómo mejorar ese tipo de situaciones cuando podemos perfundir algunas horas más, darle de vida a esos órganos de los pacientes, puede ser una opción. En pacientes que tienen una condición de sepsis o una depresión cardíaca, puede ser una opción terapéutica también. Está un poquito diferente. Jenny me hizo favor de ayudarme a editar esta parte. ECMO no es inmune a complicaciones. ECMO tiene complicaciones como muchas otras terapias. Se trabaja mucho los tiempos de coagulación,
factor 10, diferentes cosas para asegurarnos que el paciente tiene la anticoagulación adecuada, y aún así podemos llegar a tener este tipo de complicaciones. Y las complicaciones principales que podemos llegar a ver en ECMO va a ser necrosis, vamos a tener, a veces puede haber trombos, puede haber síndromes compartimentales. No he escuchado tanto de síndromes compartimentales, pero trombos sí puede ser algo que puede trabajarse mucho para mejorar la anticoagulación de este grupo de pacientes. ¿Sí voy en esa orden correcta? Sí, ¿verdad? Perdón. Nosotros tenemos aquí una imagen que muestra algunas de las cuestiones en las cuales al principio, cuando se hacía ECMO en muchos de los hospitales alrededor del mundo, se llegaba a ver un poquito más de isquemia distal de una de las extremidades cuando hacían una canulación femoral. Con la difusión, los cursos que se han hecho en los últimos años, hay muchísima nueva información en los congresos, ustedes lo van a ver mucho, y cada vez es menos común que veamos este tipo de cuestiones en las cuales nosotros tenemos una hipoperfusión distal, porque tenemos una cánula muy gruesa de 19 o 23 French que está llegando femoral hacia la ilíaca, y estamos bloqueando totalmente la perfusión distal del paciente con esa cánula. Entonces es importante medir por ultrasonido, se revisa el diámetro del vaso para seleccionar adecuadamente el tipo de cánula que requiere el paciente, y después de eso también es importante considerar una reperfusión distal en el puerto tiene un puerto Luer, la cánula de retorno, y en ese puerto Luer se utiliza para dos cosas, tiene dos funciones. Una es que si llegamos a tener una burbuja del lado arterial, podamos remover esa burbuja. Este puerto Luer que viene de retorno va a traer una presión positiva, y la otra es que nosotros podamos dar una reperfusión distal al pie donde nosotros estamos causando la isquemia por ese bloqueo con la cánula. ¿Listo? Así que podemos ver una imagen en la cual tenemos un pie isquémico, lo ven pálido, lo tocan, va a estar frío, los pulsos van a estar velados, y una vez que se le hace una reperfusión anterograda, vemos que el pie empieza a agarrar su coloración que tiene que tener, lo tocan, va a tener la temperatura habitual, pie derecho, pie izquierdo, la clínica básica, y vamos a tener los pulsos, van a estar equiparables. A lo mejor esto va a estar un poquito más disminuido porque vamos a tener una reperfusión con menor diámetro, pero va a estar oxigenando adecuadamente esa extremidad del paciente. Se ve más o menos de esta forma. Ustedes siempre van a ver en ECMO una diferencia de coloración, siempre en la parte que nosotros estamos sacando del cuerpo es una sangre desoxigenada, una sangre oxidada, va a ser un color marmóreo vinoso que estamos extrayendo del paciente. Se va primero a la cánula, la tubería, la bomba centrífuga, después se va al oxigenador, del oxigenador se pasa de regreso a una cánula arterializada, ya la sangre después del oxigenador va a venir de este color rojo rutilante, lo llamamos nosotros, y todo después, perdón. Aquí tenemos el puerto Luer, a través del cual nosotros vamos a sacar un circuito, que es una reperfusión distal hacia el miembro inferior. Es un poquito enredoso ese dibujo, pero por eso me gusta darle un poquito la vuelta. Antes de la historia del ECMO, me gustaría hacer un dibujo brevemente aquí en este papel. Es bien básico esta parte, es solamente para que todos estemos en la misma página. ECMO, cualquier fabricante, cualquier marca, nosotros vamos a tener componentes. Vamos a tener un oxigenador, puede ser cualquier marca, y este oxigenador va a tener una entrada arterial, una entrada venosa, vamos a tener una bomba centrífuga, y vamos a tener unas conexiones entre el oxigenador y la bomba centrífuga y hacia el paciente. Perdón, yo voy a tomar unas clases de dibujo para mejorar esto para el próximo curso, les aseguro. Entonces nosotros tenemos una extracción del lado del paciente que va a venir del lado venoso, una sangre desoxigenada con una presión negativa. Cuando nosotros pasamos la bomba centrífuga, vamos a tener una presión positiva, porque esta bomba centrífuga va a ser un intercambio de las presiones. Presión negativa, presión positiva. Aquí la sangre como está, oxigenada o desoxigenada. Okay. La sangre desoxigenada va a estar en marmórea azulada, llega el oxigenador y en este lugar vamos a hacer los intercambios de gases. Los intercambios de gases también van a tener una parte de fibras que nos van a ayudar a hacer intercambio de temperatura, llevar la sangre a la temperatura que queremos trabajar con un intercambio de temperatura que se conecta en la parte inferior.
aquí va el intercambio de temperatura, son las mangueras. Y nosotros aquí ya tenemos una sangre a presión positiva, elegimos, y en esta parte sigue la presión positiva y la sangre es rica en oxígeno. Cualquier circuito de ECMO, el corazón de un ECMO es una centrífuga, un oxigenador, las tuberías que conectan estos circuitos y las cánulas arteriales o de retorno y cánula venosa o de extracción. Retorno. Y ahorita vamos a ver por qué retorno y extracción, ¿vale? Pero ECMO básicamente es eso, es el circuito de ECMO, es el corazón, cómo funciona. En el oxigenador hay una cosa más, tenemos una conexión con una manguera. Aquí vamos a conectar el blender de gases para poder conectar la PO2 que nosotros requerimos. La sangre, el agua y el oxígeno en esta parte. Básicamente es lo que nosotros vamos a estar haciendo, es intercambio de gases en el ECMO, ¿vale? ¿Vamos bien? Perdón por mi dibujo, vamos a trabajar en esa parte de seguro. Ok, un poquito de la historia de ECMO. Bueno, sí, por favor, doctor. Es una pregunta muy sin sentido, pero claro que nada es casualidad. ¿Tiene alguna razón de ser la forma del oxigenador, o sea, la número? Sí, ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante si quiere, Perdón. para que no nos quitamos la emoción de esa parte. Bueno. Pero sí lo vamos a abordar, no se preocupe. Si De no, hecho, tenemos recuerda, así. explíquese con las filiales. Vamos a ver rapidísimo esta parte de la historia de ECMO. De hecho, me gustaría que participaran un poquito si ustedes recuerdan algo importante de la historia de ECMO. Muy importante para que surgiera ECMO es el surgimiento de las bombas. ¿Okay? La primera bomba que surgió fue la de rodillos por el doctor Allen en 1887. Ya existían otras bombas de rodillos para otros usos, pero no para uso clínico. ¿Okay? Entonces en 1887 surge esta bomba y después surge la bomba de Baker en 1934, la muy famosa, ¿cierto? Ahora, ¿qué otras cosas creen que tuvieron que existir para que surgiera ECMO? Porque esto ni siquiera es ECMO. Estamos de acuerdo que una bomba de rodillos no lo ocupamos en ECMO. ¿Qué creen que tuvo que surgir? Los accesos, las membranas. Ajá, los oxigenadores, y antes de los oxigenadores es muy importante esto. Si no hubiéramos tenido transfusiones, tampoco hubiéramos podido tener ECMO, porque recuerden que las primeras membranas se daban con sangre, ¿vale? Y de hecho todavía en pediátricos, en neonatos, se utiliza todavía cebado con sangre por la cuestión de la hemodilución, ¿vale? En pacientes adultos ya es muy extraño que encontremos eso, pero en pacientes pediátricos sí, ¿vale? Ahora, otra cosa muy importante, ¿con qué anticoagulamos principalmente en ECMO? Exacto, si no hubiéramos tenido heparina, no podríamos tener ECMO, ¿vale? Entonces la heparina surgió en 1916, pero hasta 1935 empezamos a producirla ya a manera a gran escala por fábricas para que pudiéramos tener pues básicamente frasquito en nuestros hospitales, ¿cierto? Ahora, no podríamos tener ECMO si no tenemos la antesala, que es la circulación extracorpórea para cirugía, por el padre de la circulación extracorpórea, que es el maestro Vivo, en 1953. Dato curioso, él conectó a dos pacientes, uno de ellos falleció, fue un caso de éxito en el lado de la circulación extracorpórea, pero el paciente falleció por un mal diagnóstico preoperatorio. Pensaron que era una CIA y era una persistencia del conducto arterioso, y el segundo paciente, que de hecho ya era un poquito más grande, tenía 18 años, ese sí era una CIA y fue un caso de éxito, pero ambos ya los logró conectar hasta 1953. De hecho, él empezó su proyecto como 30 años atrás, por una paciente que tuvo una TEP masiva, se murió el paciente y entonces como que empezó a cuestionarse sobre una nueva tecnología y duró 30 años en poder lograr esta máquina. ¿Alguien sabe quién es esa mujer? Tu esposa, ¿no? Exactamente, la madre de los perfusionistas o las perfusionistas. ¿Son perfusionistas? Ah, maestras, ya sabía. Se llama Mary, era su esposa y es la primera perfusionista documentada, de hecho le ayudaba con todos sus pacientes, entonces también muy importante en la historia. Ahora, el primer caso de ECMO como tal ya fue hasta 1971, ¿okay? Sí tuvieron que pasar bastantes años, pero sin la circulación extracorpórea no tendríamos como todo este circuito que es muy parecido, vamos a ver pequeñas diferencias nada más. Este es un paciente conectado por el doctor Donald Hill, fue una contusión pulmonar, justo como les decía el doctor Roberto, que fue al parecer por un accidente automovilístico. Este paciente tuvo una contusión pulmonar bastante severa y justamente el doctor ya estaba como viendo esta tecnología, ya estaba surgiendo esta tecnología, entonces lo conectan a ECMO y nos gusta mucho poner esta imagen porque de hecho es una imagen del periódico, ¿okay? Fue un caso muy sonado porque a pesar de ser el primer caso de ECMO que conectaron, fue exitoso, lo desconectaron a los 3 días, ¿vale? Ahora, esta imagen, si se dan cuenta, ¿qué es todo esto? El oxigenador. Todo eso es el oxigenador. Y si se dan cuenta en la parte de arriba, ¿qué hay? Paquetes globulares, ¿cierto? Como ya dijimos, antes se daban con sangre,
Entonces, pues era muy aparatoso, todos los cables, todo esto era la bomba, entonces muy aparatoso, pero fue un caso de éxito, ¿vale? Ahora, ¿quién es ese señor que está ahí? Carnosito. El papá de ECMO, el doctor Robert Bartlett. Él en 1975 conectó al primer caso pediátrico sumamente famoso, que es la paciente Esperanza. De hecho, le llamaron así porque fue como un caso de Esperanza, las enfermeras le llamaron así. Y esta Esperanza con su esposo, ella tiene actualmente como 45, 47 años, de hecho en cada junta de la ELSO ella va a esa reunión. Y cuando era bebé, ella tuvo una situación de aspiración meconial, en donde tuvieron que conectarla a un ECMO. ¿Qué tipo de ECMO? Venoso. De hecho, por el aspiración meconial desarrolló una hipertensión pulmonar y de ahí lo convirtieron en un ECMO venoso. Fue un caso de éxito, ¿ok? Y la paciente sobrevivió contra pues, todo pronóstico, porque también aparte fue el primer caso. Algo muy importante es que después de esto, Robert Bartlett, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Eso fue en 1975. ¿Qué pasa en 1989? El surgimiento de la Organización Internacional de ECMO, ¿vale? La ELSO, la Organization Life Support Organization. Y básicamente esta organización, principalmente su misión, de hecho ustedes se meten en la página, su misión es la base de datos, o sea, recolectar toda la base de datos a nivel internacional de todos los pacientes que son conectados a ECMO y un poquito también las recomendaciones. Van a haber muchas guías en internet de la ELSO que les van a poder recomendar ciertas cosas para poder colocar centros ELSO, para poder guiar su tratamiento de anticoagulación. Son bastante como el papá de todos los centros para poder guiar sobre esta terapia, ¿vale? Fue hasta 1989. Algo muy importante fue que, a pesar de que ECMO, ya vieron desde cuándo viene atrás, no se empezó a ocupar tan fielmente hasta el 2009. ¿Qué pasó en 2009? ¿Quién se acuerda? La influenza. Exactamente, tenemos una pandemia, nada que ver con esta fue de meses, pero fue muy importante porque todavía no había esta evidencia, o sea, de medicina basada en evidencia, en donde teníamos algún estudio que comprobara que la terapia convencional, que sigue siendo la ventilación mecánica, tenía algún beneficio ECMO sobre esta terapia convencional. Hasta el surgimiento de esta pandemia H1N1 es que empiezan a surgir varios estudios, entre ellos el famoso estudio César, que seguramente lo han escuchado, y este estudio básicamente lo que comprueba para fines prácticos es con una curva de Kaplan-Meier y con dos grupos, el grupo control y el grupo con ECMO. Se dan cuenta que los grupos con ECMO tienen una mayor sobrevivencia a 6 meses, ¿vale? Y también mejor calidad de vida y la mortalidad. De hecho, la mortalidad estamos hablando como, o sea, la sobrevida, 60 contra 40. Entonces, fue bastante importante este resultado y fue que empezó a ECMO ahora sí a utilizarse más fielmente o que hubiera más interés por parte del médico, ¿vale? Ahora, yo les dije que la ELSO surgió en 1989, ¿cierto? Esta la saqué, es una gráfica de la ELSO justamente, y esta gráfica empieza a contar la cantidad de casos durante todo el mundo a partir de 1990, que es justo un año después de que surge, y vean cómo los casos eran mínimamente, o sea, pequeñitos, ¿no? O sea, pequeñas cantidades, hasta el 2009 que hay un crecimiento exponencial y nos vamos para arriba. Estoy segura que cuando nos actualicen datos, 2022 va a ser exponencial, porque no tiene nada que ver con influenza, ¿no? Lo que estamos viviendo. Ahora, no solo eso, empiezan a surgir otros estudios. Por ejemplo, es Eolia, salió en 2018. De hecho, si lo leen ahí, lo hicieron con nuestros consumibles, con Cargel, con HLS, cánulas. Entonces, todos los estudios realmente nos ayudan a lo mismo, ¿no? La sobrevida, y por eso es que empieza este auge genético. Ahora, muy importante, ya en el algoritmo estandarizado de síndrome de estrés respiratorio agudo, que es la principal causa porque actualmente estamos conectando a un paciente a ECMO, ¿cierto? La principal conexión de ECMO es veno-venoso, son la mayor cantidad de casos, y ya el algoritmo como tal ya está recomendado. O sea, ya no hay dudas sobre esto, ya nadie les puede decir como no, ya está recomendado como tal ECMO. Obviamente va a haber parámetros para dicho tratamiento, va a haber sus consideraciones como en toda terapia, ¿no? De hecho, antes de pandemia eran como más estrictos probablemente, después de pandemia se volcó todo esto y nos dimos cuenta que COVID rompió todos los parámetros que teníamos. Por ejemplo, no se conectaban pacientes de más de 65 años, yo he visto pacientes conectados de más de 65 años con ECMO, ¿no? Por COVID. Entonces, todos estos parámetros han sido como un poquito revocados. Los que persisten son estado no resucitar, por ejemplo, un paciente que tiene estado no resucitar probablemente sea considerado o excluido para ECMO. Un paciente con una enfermedad terminal, un paciente con un daño cerebral ya severo, un paciente con una falla multiorgánica. Son varias consideraciones que la ELSO comenta, pero todas son relativas y siempre va a ser a consideración médica, ¿vale? Ahora,
Les puse esta gráfica, es el registro de la ESO y me gusta mucho porque está dividido por estadísticamente hablando, por grupos de edades, ¿vale? Entonces nos pone, este es del 2010, justo como un poquito ya después de H1N1, y en neonatales nos va a dividir en causas respiratorias y cardíacas, o sea, respiratorias veno-venoso, cardíacas veno-arterial. ¿Cuál creen que sea como la mayor cantidad de casos de conectados en pacientes neonatales? Exactamente, por toda esta cuestión de inmadurez pulmonar, aspiración meconial, hipertensión pulmonar, exactamente. En pediátricos, veno-venoso o vena arterial. Vena arterial. Acuérdense que ahí ya tenemos más grupos de edades con malformaciones congénitas cardíacas, etcétera, ¿vale? O sea, no quiere decir que no haya respiratorios, también hay, pero todavía un poquito la balanza se inclina a vena arterial. ¿Y en adultos? Después de H1N1. Exactamente, y de hecho, ahorita les voy a enseñar, bueno, todavía no tengo una actualizada de 2022, pero obviamente actualmente es venoso, ¿vale? Ahora, ¿qué es ECPR? ¿Quién me puede decir? Es como reanimación. Exactamente, todavía no se hace como tal en Latinoamérica, en Europa esto ya es como muy conocido y es justamente en lugar de hacer una reanimación, tener un equipo de ECMO rescue, literalmente, canular a un paciente en cuestión de minutos y poder darle soporte. Ya después nos preocupamos por qué se infartó o por qué tuvo esta cuestión de paro cardiorrespiratorio, pero mientras tanto ya salvó su vida, ¿cierto? Ahora, este es el 2020. La anterior, el total de casos eran 43,000. Para 10 años después son 129,000. ¿Creen que esta terapia está creciendo? ¿Creen que sería importante que más médicos se capaciten en esta terapia? Totalmente, se está creciendo. Yo creo que en 2022 las cifras van a ser extraorbitantes. Ahora, este es un mapa de la ELSO que justamente nos enseña dónde hay centros ELSO. Si ustedes se meten, van a ver la clasificación, ellos por colores determinan qué centro tiene más experiencia. Por ejemplo, los rojos son como los nuevos, por así decirlo. Hay un grupo que son los amarillos, que son los gold, luego siguen los silver y luego los platino. Y eso tiene que ver con la hora de práctica que tienen de pacientes conectados, el número de pacientes conectados, ¿vale? Pero fíjense, la verdad, son bastantes, pero ojalá fueran más, porque fíjense, si hacemos como un close-up para México, vean los poquitos centros que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, obviamente la intención es que haya cada vez más centros, pero que estos centros sean totalmente bien preparados para poder dar ese soporte a estos pacientes, que es una terapia bastante compleja. Pero pues que ahora sí que no haya tantas complicaciones para que un paciente en cualquier estado pueda tener este apoyo, ¿no? De soporte de vida. Ahora, esta es una imagen que les dejamos aquí porque nos da mucho orgullo, que esta es una imagen cuando inició pandemia 2019 en Wuhan, China, y fue uno de los primeros pacientes canulados a ECMO por COVID, y de hecho estamos ocupando nuestro equipo CardioHelp con nuestras membranas y nuestras cánulas. Entonces es una publicación que salió, y pues la verdad nos puso orgulloso porque somos parte, pues como quiera que sea, de todo pandemia que surgió y todo este apoyo de soporte de vida en el mundo. Ahora, vamos a entrar ahora sí a lo que nos preguntaba el doctor, ¿no? Los oxigenadores. Y esta es una parte muy interesante, por favor pongan mucha atención y vamos a entrar a las bombas centrífugas. Entonces, este es un circuito convencional, ¿ok? Que es justamente lo que les dibujó el doctor. Este es un circuito que utilizamos para el equipo Rotaflow. Van a ver que para el CardioHelp vamos a tener una pequeña diferencia, ¿ok? Entonces, extraemos la sangre de la parte venosa y esa presión, ¿qué es? Porque es presión de extracción, ¿cierto? Vamos a la bomba centrífuga. La bomba centrífuga, ¿para qué nos ayuda? Tiene dos funciones. Para hacer la función de bomba, como el corazón, ¿y qué otra cosa? Cambio de presiones, ¿ok? Acuérdense, todo después de la centrífuga, ¿qué va a ser? ¿Presión? Exactamente, y todo antes de la centrífuga va a ser exactamente, acuérdense eso. Ahora, después de la centrífuga nos vamos al oxigenador. El oxigenador tiene dos funciones, ¿cuáles son? Oxigenar y eliminar. Oxigenar es entrar oxígeno, salir CO2, pero tiene otra función. El intercambio de calor, acuérdense de eso. A veces lo olvidamos, pero es muy importante, porque acuérdense que cuando sacamos la sangre, ese circuito se convierte en los vasos del paciente, y ese circuito no es un vaso normal, no está dentro del cuerpo, pierde temperatura, ¿ok? Entonces, tiene un gas blender, obviamente, para toda esta cuestión del barrido de CO2, para el CO2, y cerramos por una cánula de retorno, ¿vale? Después del oxigenador, ¿qué presión es? Exacto, no se confundan. Nada, o sea, no importa antes o después del oxigenador, siempre va a ser positivo, ¿ok? Entonces, esta sería mi P. Negativo. P1, exactamente, P2 y P3. muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el equipo CardioHelp? ¿Qué notan aquí? Díganme 4 diferencias que notan entre estas membranas.
Ok, el color, y de verdad no me la dicen, pero es importante porque así nunca se les va a olvidar. La azul es la de Rotaflow, es PLS, así le llamamos, Permanent Light Support, no importa el nombre, nada más acuérdense que es de Rotaflow. Y la de Carvajal es HLS, roja, ¿ok? ¿Cuándo centrífugo? Exactamente, ¿qué nota? El azul, pues el Rotaflow es externo y ya está Está de, exactamente, eso es muy importante, ¿ok? De hecho, una de las razones por las cuales en Carvajal está de esa manera, ¿ok? Una, para que sea mucho más sencillo la cuestión de la conexión, ¿ok? Ahora, ahí P2 estaría dentro, ¿ok? Pero tomen eso en consideración. Pero algo muy importante es que al estar la centrífuga ahí, generalmente ¿dónde se quedan nuestros coágulos? En la membrana, ¿cierto? Entonces, al estar la centrífuga ahí, la centrífuga nos ayuda a que cuando los coágulos se quedan en medio, así sea un coágulo muy grande, la centrífuga nos va a ayudar como a deshacerlos, porque toda la circulación va a llegar directo a la parte central de la membrana. Entonces eso nos ayuda como a, de cierta manera, a desmembranar los trombos, los coágulos que se quedan en la membrana, normalmente va a haber en algún punto, y eso se vayan a la periferia. Entonces eso nos ayuda a que la membrana dure mucho más, ¿ok? Entonces fue pensado con ese objetivo y también con una más practicidad para que ustedes conecten la membrana. Ahora, ¿qué otra diferencia ven? Si se las voy a ir pasando para arriba. ¿Qué otra diferencia ven? El tamaño. Bueno, tenemos de 5 y de 100 litros. De PLS manejamos también neonatales y pediátricas. Pero por eso ven, esa es pediátrica, por ejemplo, o neonatal. Probablemente es buena diferencia. ¿Qué otra? El retorno. Bueno, las líneas de. Ok, en una está como de un lado y del otro, y en esta están como los dos a la misma cara, ¿no? Porque P2 está por dentro. Ok, ¿qué otra diferencia? Ok, una muy importante que se les está escapando es HLS tiene sensores. No sé si alcanzan a ver aquí en la imagen, como un dispositivo electrónico, y de hecho ahí véanlos cuando se les pase. Esta membrana tiene integrados sensores, eso es muy importante, por eso Carvajal es el equipo premium, es el Ferrari del mercado, no van a ver nada igual, ninguna otra membrana está con esta tecnología. Es una membrana que aparte que dura 30 días y la azul dura 14 días, vamos a ver otra diferencia, ¿ok? Esta membrana tiene sensores que nos ayudan a que no tengamos que conectar nada en Carvajal extra para poder monitorizar las presiones, P1, P2, P3, ¿ok? Y además esa información se la pasa a la consola hace ya un cálculo para sacar el delta P, que eso es muy importante para el momento de monitorización. En cambio, el Rotaflow es un equipo excelente, pero le falta ese componente, entonces, ¿qué requerimos hacer? Presiones invasivas, red boxes, para poder monitorizar toda esta cuestión. Y a veces se requieren mínimo 2 red boxes y estar turnando ahí las presiones invasivas, o 3 en este caso, para tener P1, P2, P3. Entonces es una diferencia importante, ¿ok? Por eso Rotaflow es el Ferrari, se estaciona solo por ustedes, ¿vale? Solo para agregar un poquito lo que menciona Jenny, que en la cuestión no es que dure 30 días aquí es que la duración de la membrana es la certificación que nosotros tenemos. Certificación en Rotaflow tenemos 14 días, en Carvajal tenemos hasta 30 días de certificación en el mercado. Depende de la anticoagulación del paciente, hay muchos parámetros que van a decirnos cómo le va a ese paciente. Y otra de las cosas es la parte de los coágulos. Cuando ustedes ven coágulos en una membrana, no siempre significa que es tiempo de cambiar la membrana, es una cuestión que hemos platicado con algunos grupos de médicos. Algunas de las indicaciones nos lo vamos a ver más adelante, pero en caso de que no, es que nosotros tengamos un aumento de la presión interna de la membrana. Porque cuando nosotros tenemos un aumento de la presión interna, nos está diciendo el circuito en Carvajal, pues si tenemos una conexión de una presión interna en el caso de Rotaflow, ahí vamos a saber que la sangre cuando está atravesando la membrana, hay algo que está dificultando su paso. Entonces esto puede ser un depósito de fibrina, un coágulo, un trombo. Eso sí es una indicación porque la presión interna empieza a elevarse, o la delta, que es la presión premembrana, con la postmembrana, el diferencial de esas dos, empieza a elevarse. Esa puede ser una indicación que nos puede decir un poquito más de eso. Una PaO2 que empieza a bajar de 200, o ya que está llegando a 150. En el oxigenador ya eso nos indica que sabes que tenemos que cambiar la membrana. A veces vemos un poquito de fibrina en la parte de las esquinas lateral derecha, izquierda, podemos ver un poquito de coágulos ahí, y eso no significa que sea tiempo de cambiar la membrana. Esos coágulos o el diseño que tiene ese oxigenador es para que si llega un coágulo de ese lugar se quede atrapado, la circulación va a venir de la parte venosa, atraviesa el oxigenador, va a ir atravesando toda su superficie, el coágulo se va a quedar arriba, no va a migrar hacia la parte interna o a la parte arterial del paciente, ¿vale? Perdón, no, ahora, vamos a ver los componentes
¿ok? Vamos a ver primero que tiene una forma romboidea, y aquí voy a contestar la pregunta del doctor que fue muy adecuada. Nunca me la habían preguntado, de hecho siempre se los comento, pero es el primero que me pregunta. Es romboidea por un motivo muy sencillamente. Para empezar, que tiene patentada esta membrana. No van a ver ninguna otra membrana en el mercado que tenga esa forma romboidea, la mayoría son circulares. Es la única membrana en el mercado romboidea. Y por lo cual empezaron así, es que el aire en medio líquido tiende a subir. Entonces, si yo tengo la forma romboidea, sabemos que siempre va a haber burbujas, de verdad, parece que va a ser inevitable, pero siempre va a ocurrir, ¿ok? Ley de Moore. Entonces, así sea chiquito o grande, mi membrana es el primer filtro a donde va a llegar la sangre para que si viene una burbuja del lado venoso, que se quede en la membrana. Va a ser muy difícil, de verdad, que una burbuja pase por estas membranas, son unas membranas sumamente seguras. A menos que sea un aire masivo, ahí sí, obviamente, pues va a estar un poquito cañón. Pero si es una burbuja pequeña o mediana, se va a quedar estancada en la membrana y va a tender a subir. Entonces, estas membranas tienen un puerto hidrofóbico en la parte de arriba. De hecho, ahorita no tengo el tapón ahí en ellas, pero es un tapón amarillo que se ve ahí arriba. Y es un tapón por donde yo puedo liberar el aire en cualquier momento. Es el único tapón que es hidrofóbico, o sea, no va a salir sangre, porque recuerden que la membrana tiene presión. Si yo abro cualquier puerto, nos vamos a salpicar todos. Entonces, es el único puerto que yo puedo abrir con tranquilidad, por eso está en amarillo, para que se acuerden de que ese es justamente, y que yo puedo liberar por ahí el aire, ¿ok? Esa es una razón por la cual es romboidea. Otra es porque las aristas nos ayudan justamente a lo que les decía, a los depósitos de fibrina o coágulos que en algún momento va a haber. De hecho, la certificación, como les decía el doctor, sí es de 30 días, pero no significa que a los 30 días ya lo voy a desechar. Significa que al día 30, la certificación, o de lo que nos habla, es que la recubierta, porque acuérdense que este material es plástico, ¿cierto? Entonces, como es plástico, la sangre va a reaccionar. Para que no reaccione, requiero poner un material biocompatible. Ese material es aluminio con heparina en nuestro caso, es un enlace covalente, y eso permite que al paso de la sangre no reaccione, no haya anticoagulación, reacciones inflamatorias, toda la acumulación de plaquetas y demás. Entonces, al día 30, ¿qué va a empezar a ocurrir? Se va a empezar a barrer ligeramente ese como material biocompatible. Entonces, si yo, como grupo experimentado, ya sé que al día 30 maybe la membrana va a requerir un poquito más de apoyo, aumento mi terapia de anticoagulación, ¿ok? O sea, como compensa esa parte que ya está empezando a barrer. Entonces, grupos con más experiencia ya en conectar muchos casos de ECMO, les ha durado esa membrana 65 días, ¿ok? Ahora es muy importante porque, imagínense, ¿qué prefieren? ¿Comprar esta membrana sumamente especializada, pero costosa, que dura 30 días, a una membrana que dure 5 días? ¿Cuál prefieren? ¿Por qué? Si es más cara. Exactamente, recuerden que el cambio de una membrana no es cualquier cosa, no es un juego, es el paso de la muerte, literalmente. Y dos, la media de pacientes conectados después de pandemia, la verdad que se elevó. Antes eran 14 días, 15 días, hoy después de COVID, la media por la ESO ya estandarizada es 25 días. Entonces, pues, ¿qué preferimos? Obviamente que nos dure la membrana lo más que se pueda, porque nunca vamos a saber en cuánto tiempo vamos a estar un paciente, ¿no? Desgraciadamente. Si es ECMO venoso, pues es más tiempo, ECMO vena arterial es más corto, pero nunca vamos a saber como cuánto tiempo. Ahora, estos son los componentes, ya vimos por qué romboidea, ya vimos el puerto hidrofóbico, salida y entrada de aire, que es la porción de abajo, ¿ok? Eso es tipo de agua, eso es muy importante porque por ahí van unas mangueras, ahorita se lo vamos a enseñar cuando veamos el equipo ya completo, por donde va a pasar agua caliente y va a recircular para poder recuperar ese calor a la sangre. Por acá va a entrar el gas y por acá va a salir el CO2 y por acá va a entrar la sangre desoxigenada y va a salir sangre oxigenada. ¿Dudas de la membrana? Okay. Ahora, la membrana por dentro está compuesta así, como pequeños popotes, hagan de cuenta, intercalados. Por unos popotes pasa el gas, por otro popote pasa el agua caliente y en medio de ellos pasan los eritrocitos. Por eso es que, nunca se va a mezclar el agua con la sangre, ¿no? Aunque seamos agua estéril y demás, nunca vamos a tener como esa preocupación. Y dos, simula como el espacio tan pequeño que hay entre los alveolos y el endotelio para poder hacer el intercambio gaseoso, ¿vale? Entonces, gas, agua y por dentro pasan los eritrocitos, ¿vale? Aquí voy a adelantar un poquito este video, nada más para que vean, así está entretejida, eso es muy importante. La mayoría de las membranas en el mercado están como dobladas como acordeón. Esa es la única membrana que está entretejida, es un patentado y es capa por capa irla entretejiendo, ¿vale? Es un trabajo bastante como importante, detallado, ¿ok? Ya vimos que algunas membranas como las azules duran 14 días, las membranas rojas duran 30 días y la membrana blanca que les pasé, ¿de qué creen que es? No, es igual a una membrana, pero es para cirugía, ¿ok? Esas membranas tienen certificación de 6-8 horas, solamente son para cirugía. Ahora, no, son para cirugía, para ocuparla con una Harlow Machine, una máquina de circulación extracorpórea,
no tiene nada que ver con ECMO. Ahora, de los oxigenadores. exactamente. Ahora, si se dan cuenta, la blanca con la azul y la roja se parecen muchísimo, ¿no? Ya vemos sus diferencias, pero se parecen, o sea, son romboideas, tienen entradas, salidas, o sea, igual y por eso dice como, ¿por qué una membrana es para cirugía y por qué la otra es para ECMO? ¿Quién me puede decir? Pues será por el tipo de membrana que tiene adentro la capacidad o no sé, Por el material, ¿ok? Una membrana de cirugía es de polipropileno y una membrana de ECMO es de polimetilpenteno. ¿Cuál es la diferencia? Lo que están viendo aquí. La de polipropileno es un material poroso que nos permite ese intercambio de los gases, ¿ok? Todo esto es obviamente guiado por presión igual que en el alveolo, pero la diferencia con la de polimetilpenteno es que aparte tiene una membrana adicional arriba que evita la extravasación del plasma. Eso es muy importante porque recuerden que estamos hablando de días, no de horas. Entonces, si no tenemos ese componente, pues se nos extravasa el plasma y pues no, ¿ok? Entonces, ¿podrían conectar a un paciente con una membrana de ECMO a cirugía? pues sí, ¿no? Sí, pero como que no tendría que ser especial 30 días en horas, ¿no? Exactamente, pero se podía, sin problemas. Ahora, ¿podríamos ocupar una cirugía en ECMO? No, bueno, pues nada más te duraría poquitas horas. Esto sucedería, ¿ok? Entonces, desgraciadamente esto sí sucedió en pandemia, ¿ok? Por la alta demanda, muchos médicos, más que por osadía de decir, bueno, voy a ocupar la membrana más barata en ECMO y confiar que el paciente va a salir en horas, fue por la demanda y por la baja capacidad de las fábricas a nivel internacional de todas las marcas de poder tener membranas para toda la demanda que había de pacientes COVID, ¿ok? Entonces, sí pasó, no lo hagan, ¿ok? O sea, recuerden esto, son 5 litros de un paciente, game over, evidentemente, entonces no vale la pena arriesgarnos por lo que cuesta una membrana de cirugía, ¿vale? Solo para complementar un poco lo que menciona Jenny, el material que se utiliza en cirugía cardíaca, todos los fabricantes tienen una certificación de 6 horas, porque esos poros con el plasma empiezan a taparse, entonces ya no permite el intercambio de los gases. Después de 6 horas ya no está certificada una membrana para cirugía cardíaca, puede ser que dure un poquito más, pero el promedio de certificación que tienen estas membranas es de 6 horas, por el tipo de material que menciona Jenny, que es polipropileno. En el caso de polimetilmetano, todos los fabricantes de ECMO tenemos que trabajar con ese material, polimetilmetano, y este nos permite prolongar la vida, pero también tenemos que trabajar con algunos tipos de materiales biocompatibles, todos los fabricantes, igual como vamos a mencionar un poquito más adelante. Ahora, ya dijimos que está el material biocompatible que es Biolen, así se llama el nuestro, de hecho en las membranas que les pasa está etiquetado Biolen, y es la albumina con heparina que nos permite la certificación de 30 días, en este caso las membranas de Cariogel. Ahora, el Softline es para un tipo de pacientes específicos que no les podemos poner heparina. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Pacientes con HIP, trombocitopenia inducida por heparina, ¿ok? Es muy raro, la verdad. Por ejemplo, en Costa Rica han comentado 208 pacientes, de los cuales uno ha salido con HIP, ¿ok? Y aparte de eso, no es como que el paciente llegue y diga, hola, soy HIP, ¿no? Los conectan y se dan cuenta, es como más accidental. Entonces, para este tipo de pacientes, sépase que tenemos también circuitos especiales en donde ya no es heparina, sino es un enlace como de moléculas de agua. Obviamente, por la material del que está hecho, que es moléculas de agua, se va a barrer más rápido y nada más tiene certificación por 5 días, ¿ok? Pero si llegaran a tener en algún momento alguno de estos pacientes que se dan cuenta después de que lo conectan, pueden solicitar uno de estos circuitos especiales para ellos, ¿vale? Ahora, también es importante esto, el material biocompatible nos va a ayudar a que sea un poquito más menos turbulento el flujo de la sangre por el circuito, ¿vale? Esto es uno sin recubierta, uno con recubierta y vean la diferencia del material, ¿vale? Muy rápido. Entonces ya llega la diapositiva, es como si nos fuéramos en nuestro carro en un empedrado, un flujo muy complicado para las llantas, para el vehículo. Cuando nosotros tenemos una autopista, la circulación es menos turbulenta, es un poco más laminar, ayuda a que haya un poquito más de respuesta inflamatoria sistémica. Nada más para concluir, me gustaría que conocieran el equipo Rotaflow 1, si es que no tuvieran el gusto de conocerlo. Como decía el doctor, es una base instala que tenemos desde 1997 aproximadamente. Este equipo surgió básicamente en ese año y se vendieron muchísimos equipos a lo largo de todo ese tiempo, pero ahorita ya tenemos el nuevo equipo Rotaflow 2, ¿ok? Sigue siendo el mismo circuito, la diferencia ya es el equipo, ahorita lo van a ver, pesa 6.3 kilos, es un equipo que es el hermano menor de Cariogel, porque toda la interfaz y toda la tecnología ya es totalmente nueva, o sea, la fábrica no renovó esto, sino hizo un nuevo equipo, ¿ok? Entonces ahorita lo van a conocer, está en el showroom. Y este es el intercambiador de calor, que ya dijimos que es para recircular el agua caliente, ¿ok? Son sus mangueras, ahorita les vamos a enseñar a conectar todo. Y este es el gas blender, ¿ok? Que es muy importante para la remoción de CO2 y el CO2. Generalmente nos piden análogo principalmente, ¿ok? Hay otros digitales, pero como que siempre nos gusta más el análogo porque es más fácil de controlar todo, ¿ok?
¿no? Y nada más por último, nuestro equipo Cardiogel, que es este. No voy a entrar ahorita mucho en detalles, pero ¿cuáles son los beneficios que tiene Cardiogel y que no tiene Rotaflow? Ya vimos: compacto, certificaciones de transporte aéreas y terrestres, la membrana que dura 30 días, la control de presiones, ¿okay? Y también tiene una sonda venosa muy específica para poder medir hemoglobina, hematocritos o presión venosa y temperatura venosa. Es un equipo mucho más completo que nos da todo básicamente para obtener un monitoreo mucho más completo, ¿ok? Entonces, esperamos próximamente tener un equipo aquí disponible. La verdad es que con la demanda venimos hasta el equipo demo, pero vamos a organizar otros talleres con gusto en sus hospitales para que también lo conozcan. Y seguramente algunos de ustedes ya lo ha visto trabajando, pero ahorita el equipo Rotaflow 2 ahora sí que es lo nuevo para ustedes. Acaba de llegar hace un mes de Alemania, pues van a ser de los primeros que lo van a tocar, lo van a usar, lo van a conocer, y pues es muy similar al equipo Cardiogel, ¿vale? ¿Dudas que tengan de esto? ¿Segurísimos? ¿100%? ¿Ok? Listo, pues ya no le quito más tiempo al doctor Monares para que continúe con su programa, que la verdad les prepara algo increíble, sumamente completo para ustedes, ¿vale? Adelante, doctor. Gracias.